Para aprender un poco más sobre la activación conductual y ciertos ajustes que se puede dar cuando trabajamos con casos de sufrimiento, cuando trabajamos también con casos más complejos a nivel también emocional. La sesión de ayer vimos un poco más en contexto a qué nos referimos con el término de sufrimiento, cómo es que también las conductas, lo que hace el ser humano y la relación que puede tener con su entorno puede llegar a que se mantenga cierto malestar en la persona. Y es por eso mismo que estábamos viendo la activación conductual como un recurso que nos puede ayudar a salir de ese bloqueo, en donde, como un repaso de la sesión pasada, la activación conductual se centra tanto en poder localizar las conductas que mantiene el malestar, como también poder darnos cuenta de cuáles son los procesos que privan la activación, es decir, cuáles son los procesos o qué es lo que está pasando para que la persona no realice las actividades que normalmente lo hace, en este caso que vendría a ser la huida o la evitación. Em, Ante esto de la huida y la evitación, la sesión pasada también les mencioné sobre los mecanismos de defensa. Esto todas las personas lo tenemos. Nos vamos a centrar, se podría decir, como en la huida que vendría a ser la evitación. Un mecanismo de defensa es algo natural en el ser humano. El tema está cuando en situaciones que no es de peligro, lo activo cuando tengo que tener una conversación, confrontar una situación, oye, me debes el dinero de hace 2 meses, por así decirlo, cualquier tipo de conversación o contexto que no necesariamente sea un peligro, el ser humano lo experimenta como tal. Obviamente que las respuestas podemos encontrarlo en su historia de aprendizaje, en antecedentes, entre otras cosas más. Em, pero ahí es donde nos damos cuenta que puede haber alguna dificultad. Entonces, siguiendo con la parte de activación conductual, hay 10 principios a tener en cuenta. Yo ahorita les estoy enseñando cinco principios que son muy importantes. Igual yo les voy a compartir el PDF para que conozcamos más sobre esos principios, porque son esenciales al momento de ponerlos en práctica. El primero que me gusta mucho es, bueno, no está en orden, pero son 5 que quise aquí compartirles. La clave de cambiar lo que sientes está en cambiar lo que estás haciendo. Para activación conductual, cuando nos entrenamos en lo que es activación conductual, es verlo desde esa mirada de que el consultante puede cambiar lo que siente en base a las acciones que se direcciona para hacer. No tienes que sentirte bien para hacer las cosas, y no tienes que hacer las cosas para sentirte bien. Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y lo que le funciona usualmente a la persona puede dejar de funcionarle con el tiempo. Normalmente todos aquí nos ponemos a pensar ¿qué sería una actividad que nos gusta, nos da placer? No sé, estar con mis hijos, estar con mi pareja, ir al cine, comer algo rico. Si un día estoy estresada, me gusta hacer esto y me va bastante bien, salir a pasear con mi mascota, dormir un rato, ver esta película, escuchar esta música. Ya todos podemos tener actividades que nos funcionan normalmente. Pero se dice que cuando la persona está entrando en episodios depresivos o hay un malestar mayor, ya estas actividades no funcionan de la misma manera que normalmente puede servirme, ¿no? Ahora, el tercer punto. Es preferible estructurar y programar actividades que sigan un plan, no un estado de ánimo. No va de acuerdo a hoy el consultante amaneció estando triste, entonces en base a esa tristeza actuamos, sino que ya hay un plan, ya hay un qué hacer todos los días. No desde la productividad y llenamos todo el día de actividades, pero ya hay una base que necesitamos seguir. El cambio será más fácil cuando se empieza por algo pequeño y simple, sobre todo por algo concreto y medible, y eso también lo vamos a ver en un rato. No lo digas, hazlo. Muchas veces estamos acostumbrados simplemente a decir lo que queremos hacer y a decir lo que nos molesta, pero al final no nos movemos hacia poder cambiar eso. Solo hablamos y no actuamos. Activación conductual nos dice actúa. Actúa, no hables, por así decirlo. Entonces, aparte de estos principios, hay otros principios más, pero yo les voy a pasar el documento para que vean los otros principios, para que podamos conocerlo un poco más, pero esto como una parte introductoria.
El análisis funcional lo he colocado acá porque si bien es cierto esta capacitación no se trata de enseñarles a hacer un análisis funcional, pero para lograr un buen plan en lo que es la activación conductual necesitamos hacer un buen análisis funcional. Algo que les digo desde ya y a mí me causaba como mucha confusión, por así decirlo, es que hay diversas formas de hacer análisis funcional. Hay diversas maneras de poder hacerlo. Esto más o menos que les presento es desde la activación conductual, ¿ok? Pero hay diversas formas de poder realizarlo, incluso que para mí pueden ser un poco más completas que este de acá. Sin embargo, nos vamos a quedar con esta opción. Antes de hacer el análisis funcional, hay una evaluación que necesito realizar, pero yo les voy a enseñar después la evaluación. Lo coloqué después, pero ahorita estamos viendo análisis funcional. Que hay un antecedente, es decir, qué sucede antes. Hay un qué hizo la persona a nivel de conducta, cómo se sintió y qué hizo luego de sentirse de esa manera y qué efecto tuvo, sobre todo qué efecto tuvo, ya sea mediano o largo plazo. Por ejemplo, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué la persona está haciendo esto? ¿No? ¿Por qué la persona está evitando ir a tal reunión de trabajo los viernes? Normalmente en su trabajo van siempre en las reuniones de trabajo y él evita, ¿no? Ok, esto es qué sucedió antes. En este caso, este es otro ejemplo, por ejemplo, me despidieron de mi trabajo. Esa es la situación que pasó. Esto pasó antes de darse una conducta. ¿Cuál es la conducta? No asistió al cumpleaños de su mejor amigo, ocultó la noticia de su mamá, perdió su rutina del día a día, o sea, hay una conducta específica que se da, ¿no? Y tenemos como un antecedente. ¿Qué pasó para que esta conducta se haya dado? Ok, esto pasó. ¿Qué emociones le genera? Le genera tristeza, culpa, se siente desdichado, se siente fastidiado. Incluso algo que a mí me ayuda a complementar siempre los análisis funcionales es colocarle la intensidad. Del 1 al 10, la tristeza yo creo que es diferente a la culpa. Por ejemplo, en este ejemplo, de lo despidieron de su trabajo. El sentirse desdichado también puede ser una intensidad diferente a estas dos emociones. Entonces a mí me ayuda siempre a complementarlo con la intensidad. Del 1 al 10, ¿qué tan intenso es? Siempre pregunto. Me siento triste. Del 1 al 10, ¿qué tan intenso es? Y así nos damos cuenta también que estas emociones se van moviendo, que no se queda, que no perdura en ese 8, en ese 10 siempre. Como consecuencia inmediata, él se aísla, no tiene planes los fines de semana y las conversaciones con su mamá llegan a ser muy breves por lo mismo de que le ha ocultado la noticia a su mamá. Entonces se siente mal y posteriormente, ¿qué hace luego de sentirse mal? ¿Cuál es el efecto que tiene realizar esto? Es que a mediano o largo plazo va a tener menos contacto con sus compañeros, ya no va a querer salir. Va a haber menos posibilidades, por ejemplo, de conseguir trabajo, porque si se aísla, no sale, no comparte, no conoce personas, no tiene nuevos contactos, no se relaciona. Entonces, ¿en qué momento va a poder conseguir también nuevas oportunidades? No tiene ningún pasatiempo. ¿Se acuerdan lo que la sesión pasada mencioné? Allá yo tengo el pasatiempo de ir al gimnasio. Me siento mal, no, mejor no voy. Hoy no, pero ese hoy no se alarga mucho a ya luego nunca llega a ir, porque siempre se está sintiendo mal. Y esta persona llega a perder también los pasatiempos. Y esta parte del análisis funcional es importante que cuando nosotros lo podamos construir, se lo podamos comentar al consultante, porque dentro del análisis funcional también está siempre esta parte de psicoeducación. ¿Por qué estoy incluyendo esta estrategia? ¿Por qué quiero incluir esta técnica? Cuando hacemos la psicoeducación, presentamos este análisis funcional. Obviamente de una forma más didáctica, mucho más sencilla, pero es importante que el consultante sea consciente de que, verdad, sí, estas consecuencias sí soy consciente que están. Si el consultante no es consciente de estas consecuencias, por más de que lo vive, pero no es consciente como de la gravedad, va a ser complicado que el cambio o esta activación que se quiere hacer en la estrategia se pueda mantener. Normalmente se desmorona con el tiempo.
porque el consultante no es consciente de esas cosas. Al final también, por otro lado, no llega a ser consciente de la carga emocional o los consultantes dicen sentir demasiado, pero no identifican realmente lo que sienten, no le ponen un nombre a la emoción, no le pueden poner una intensidad. Es como para ellos todos los días, por ejemplo, estas tres emociones se sienten iguales cuando quizás no necesariamente es así. No estoy invalidando al consultante, pero identificar bien, colocarle un nombre a esa emoción, posteriormente decir a qué intensidad está esa emoción y darme cuenta que sí se va moviendo en el día a día, es esencial. Así como también estas consecuencias. Incluso, verdad, siento un alivio inmediato. Cuando decido no ir a tal lugar, alivio. Luego viene la culpa, pero ya en ese momento siento alivio. Soy consciente de eso. Y soy consciente que ya van, no sé, por ejemplo, 3 fines de semana seguidos que no estoy yendo a lo que normalmente siempre iba. Y sé que esto me puede llevar al aislarme. Cuando el consultante es consciente de eso, enseñándole ya el análisis funcional y diciendo por qué vamos a aplicar la activación conductual, se puede trabajar bastante bien. Igual en algún momento me ha tocado trabajar entendiendo a medias las consecuencias y en el camino reforzándolo más, volviendo hacia atrás. ¿Te acuerdas que te mencionaba sobre las consecuencias a largo plazo? Mira, incluso estás justo cumpliendo las consecuencias a largo plazo que estábamos diciendo. Ya te aislaste, ya no tienes contacto social con otras personas. ¿Te has enterado que tus amigos en la reunión de trabajo consiguieron contactos y no sé, van a viajar o están teniendo otras oportunidades de trabajo y nosotros no, por ejemplo? Entonces también pasa que en el camino el consultante se va dando cuenta de ello. Ahora, esto es lo importante. Al trabajar en casos de mayor complejidad del sufrimiento, a veces hay errores que nosotros cometemos y queremos aplicar la activación conductual en todos los casos de forma igual, se podría decir. Y aquí a tener en cuenta, a- el error al activar demasiado rápido, es decir, a querer que el consultante ya comience a hacer las actividades demasiado pronto. La activación conductual no consiste en aumentar actividades, sino en aumentar comportamientos funcionales ajustados al contexto, a las necesidades, a las capacidades de la persona. No es colocar cualquier actividad, por eso siempre menciono, no busco que tú seas productivo al 100% y que tengas todo el día lleno. ¿De qué me sirve cuando en realidad no hay un fin de esas actividades que estamos colocando, ¿no? Por ejemplo, si el consultante me dice, no me levanto de la cama, no veo sentido a nada, mi pareja terminó conmigo hace 2 semanas, y yo le digo, ok, pero hay que hacer ejercicio, llama a tus amigos, sal a distraerte. O sea, sí, puede hacer esas cosas y va de acuerdo también a a la activación conductual, que decimos muévete para sentirte bien, pero realmente el ejercicio es muy bueno y yo siempre lo recomiendo, pero va acorde cualquier tipo de ejercicio. O tendría que identificar si es que algún tipo de ejercicio, algún tipo de activación del cuerpo puede ser como bueno y puede también ser lo suficientemente significativo para el consultante. Antes de eso, es importante que nosotros evaluemos como tal el nivel de sufrimiento. Aquí está más detallado. Es lo mismo, pero aquí está como las dos partes. En nivel de sufrimiento, esto no es una prueba, ojo, esto es como un tamizaje, que también estos autores más contextuales nos comparten un pequeño tamizaje, pequeñas preguntas que nosotros podemos hacer. ¿Qué tan intenso es el sufrimiento actualmente? ¿Cómo es esa carga emocional? ¿Cómo están esas emociones actualmente en el consultante? ¿La persona está triste o devastada total? ¿Puede realizar actividades básicas? ¿Hay desesperanza marcada? Con actividades básicas me refiero a esto de acá, que ahorita lo voy a explicar más y me gustaría que eso sí puedan como tenerlo ahí en cuenta. Ahorita voy para ese lado. ¿Qué recursos conserva? ¿Tiene una red de apoyo? ¿Mantiene al menos alguna rutina? Yo he tenido consultantes que pasan por ruptura, por cosas así bastante pesados para ellos. Y por ahí uno que otro me dice, voy al gimnasio como sea, porque si no iría al gimnasio me vuelvo loco, me vuelvo loca. Ya, eso lo hago siempre. Tengo que, al menos eso sí lo hago, Alison, y como sea, voy a mis clases y como sea, voy al trabajo y cumplo. Ok, listo. Entonces,
Hay dos cositas que estamos manteniendo y está bien, ¿no? Igual me gusta como revisar siempre que del gimnasio también le ayuda o que de las clases también lo motivo, o sea, cuál es mi objetivo, no solamente como ya tengo esto y no lo suelto, sino también como qué es lo que lo sostiene, pero está perfecto. Puede comprometerse con pequeñas acciones, es decir, si yo le digo, me gustaría que el día de mañana puedas intentar llegar 10 minutos antes a tu trabajo, podría comprometerse, logras cuando tú le haces esas peticiones, logra hacer ese cambio. Mi consultante logra llegar temprano. En algunos casos, incluso he optado por algunos consultantes agendarlos a una siguiente sesión una hora antes. Y quiero ver si logran llegar un poco más temprano. Por ejemplo, normalmente yo atiendo 10 de la mañana, 11 de la mañana, pero le digo al consultante, intento agendarlo una hora antes y veo si llega temprano o no. Especialmente consultantes que me dicen que las mañanas suele ser un poco complicado. Y cuando veo de que si viene temprano y converso un poco con él cómo se le hizo, o sea, somos conscientes que si lo agendé más temprano, por ahí también voy sacando unas deducciones. En cambio, tengo otros consultantes que están mal y no pueden llegar temprano a sesión. Llegan a las 12, llegan a la 1, incluso a veces hasta llegan un poco tarde. No determino que con eso no pueden comprometerse con acciones pequeñas, pero ya les doy como estas pequeñas estrategias que quizás también nos puede funcionar, ¿no? Existe riesgo o necesidades prioritarias, es decir, antes de querer hacer activación conductual, antes de querer hacer lo que yo quisiera hacer, hay riesgo suicida, hay violencia, conductas problemáticas, crisis económica o habitacional, trauma reciente. Esto es lo que yo tengo que abordar primero en caso se presente. Conductas autodestructivas, que vendría a ser el cutting y otras conductas como problemas alimenticios, violencia hacia uno mismo, eh, alcohol, drogas. Tendríamos que evaluar mucho cómo eso se está presentando y si llega a ser un riesgo de por sí, porque eso sería lo primero que tendríamos que abordar. Ahora, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos que evaluar también el grado de complejidad de la situación. Que yo tenga dos consultantes que están pasando por una ruptura amorosa no tiene el mismo grado de malestar. ¿Qué pasa si uno de ellos ha sido una relación de 10 años y hubo una infidelidad y fue y lo vio y hay otros detalles que me puede dar a entender que lo que ha pasado realmente ha sido algo traumático? Hay casos de infidelidad, hay casos de ruptura, perdón, o hay casos, no sé, de despidos de trabajo, situaciones que realmente nos puede decir, no, aquí hay mucho en el contexto que está cargando la persona y definitivamente no es algo para que categorizarlo como normal o no normal, sino que eso lo vamos viendo un poco más en las preguntas que nosotros realizamos, ¿no? Y qué tanto cambió en su vida también, cómo cambia de un día para otro cuando uno, no sé, se entera de alguna noticia o pasa también por alguna situación. ¿Qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más le dificulta? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le gustaría que fuera diferente? Incluso aquí mismo nos ayuda también a ver cómo el consultante se visualiza la situación, porque a veces está mucho, no sé si han escuchado ese tipo de consultantes donde es como que las personas cambien, que las personas piensen de otra manera, que las personas vuelvan, que la vida no sea de tal forma, mas no reflejan como quizás algún cambio o algo que les gustaría hacer por ellos mismos. Es diferente en una ruptura que yo pueda decir me gustaría que la persona regrese y que cambie de parecer o que me quiera realmente, a decir, no sé, me gustaría yo sanar este dolor, poder recuperarme emocionalmente, ver si en algún momento estoy preparada para una relación, ¿no? Y acá, ¿qué impacto está teniendo? Yo les digo, tres variables importantes que siempre tenemos que evaluar. Y que de alguna otra forma creo que acá se entiende el por qué, pero incluso si alguno de acá le gustaría decirme el por qué, o incluso si se ha notado en sí mismo que cambia, es importantísimo poder identificarlo y me pueden comentar. Sueño, alimentación, higiene. Tres variables importantes
que siempre se tiene que preguntar y que siempre se da el monitoreo. Si es posible, yo todos los días pregunto. Sueño, alimentación, higiene. Siempre, siempre, siempre. Incluso es como mi pequeño report de los 5 minutos en inicio y no lo hago para sacar información de qué es lo que está comiendo, si comió mucho, si durmió, si no durmió, sino que son tres variables importantes. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano, cuando presenta algún cambio en su día a día, son tres variables que pueden verse afectadas y la persona no lo evidencia como un problema. Sueño, si hay problemas de conciliar el sueño al despertarse, pesadillas, no sé, cualquier otro problema que pueda estar relacionado con el sueño. Alimentación, si come, si no come. Higiene, si cuida su higiene, si no cuida su higiene, y no me refiero únicamente con consultar si se ha bañado o no se ha bañado, sino el mismo aspecto con el cual también puede llegar a sesión. Normalmente es una persona que sí se arregla, pero en ese momento no suele también arreglarse. Tenía una consultante que era bien linda. Para mí era como como ver una Barbie, se podría decir, bien bonita, alta, delgada, parecía una modelo. Y siempre, siempre, siempre cuidaba mucho su vestimenta, incluso su higiene, se podría decir, bien linda, sus uñas también, siempre se iba a la manicurista, sus pestañas, se hacía depilación láser, me comentaba, su cabello también, los laseados, siempre, todo muy bonito. Por ese lado no cambiaba. Pero el problema estaba en el sueño o el problema estaba en la alimentación, ¿no? O al final todo lo que mostraba era como una fachada simplemente para mantenerse o ya algo que lo tenía como parte de su rutina. Siempre ha sido una persona que ha cuidado de sí misma y de pequeña pues siempre le han resaltado lo importante, de acuerdo a lo que ella me decía, de la apariencia, de cómo se ve, ¿no? Pero en otros aspectos también no era saludable. Ahora, ese aspecto del higiene o de la vestimenta y estar totalmente presentable porque estaba bonita, siempre se veía arreglada, a pesar de que ella actual, en ese momento no laboraba, no estudiaba, pero siempre, o sea, no había como un porqué, normalmente paraba en casa, entonces igual siempre estaba bastante bien arreglada. El problema era que había momentos donde quizás ella no quería arreglarse tanto, pero ya lo hacía simplemente como más en automático, ¿no? Al final había una historia detrás de eso, pero incluso, al menos en ella, el algún día no arreglarse tanto, el que un día llegó a ir como con ropa deportiva, recuerdo, no como de gimnasio, sino como con buzo, con algo más como relajado, y que no se había maquillado tanto y todo, para ella fue un como avance o salir un poco de lo que normalmente la ocultaba o lo que normalmente la protegía. Entonces, esto les digo con la idea de que no necesariamente es literal de allá higiene, entonces que se vista bonito o que se vista bien y que siempre esté presentable, entonces a la paciente le ponemos check porque eso ya lo tiene. No necesariamente, incluso hay que ver qué es lo que sostiene todo eso, ¿no? Incluso en la parte de alimentación, qué es lo que sostiene ya sea que si deja de comer, no come, qué es lo que come, en qué momento come, por qué es que come. O sea, al menos, ¿no? Todo está mal en su vida, pero mira, te estás alimentando bien, qué es lo que está manteniendo, ¿no? Exigencias internas, rutinas también que puede tener, o buenos hábitos también, que no hay ningún problema, pero siempre es bueno poder evaluar todo ello, ¿no? Siguiendo esta parte de evaluación y análisis, que se parece un poco a la diapositiva anterior, necesitamos evaluar el funcionamiento actual de la persona. ¿Qué es lo que actualmente está realizando? ¿Qué es lo que hace? Es como la rutina diaria. Esto no se hace en una primera sesión. Esto yo lo suelo hacer en una segunda sesión. Igual tengo una diapositiva más adelante que explica un poquito cómo poder estructurar de alguna otra forma las sesiones y cómo ordenarlo, ¿no? Normalmente yo lo hago en una segunda o tercera sesión. En algunos casos, la segunda sesión, el consultante pasa por algo o se tiene que abordar un tema y esto lo paso a una tercera sesión, pero no me gusta verlo después de una tercera sesión porque hay muchas cosas que pueden pasar. Yo me pongo a pensar, al consultante lo veo una vez por semana. ¿Qué pasa en los días siguientes hasta la siguiente sesión? ¿No? Yo tengo que saber qué es lo que está pasando en casa, se podría decir, para estar tranquila y darle de alguna otra forma un monitoreo, ¿no?
Algo que también incluso suelo darles son como registros diarios, es decir, pequeños registros, algo más como para marcar, que normalmente a estos consultantes quizás les cuesta estar más en el presente y evitan mucho sentir las emociones, evitan mucho como el darme cuenta que estoy mal, o sea, que me pidas que escriba que estoy mal es fuerte para mí. Entonces, me cuesta escribir las emociones que siento. A veces se les hace un poco más sencillo si solamente lo marcan. Incluso a veces hasta cuesta verlo. He tenido consultantes que evitan mucho hacer algunos registros, no por flojera ni porque no quisieran hacerlo, no valoran el espacio, sino porque también les cuesta reconocer cuando están mal y cómo es ese mal también, cómo ellos están, ¿no? Entonces, uno, funcionalidad diaria, funcionamiento diario, qué es lo que hace, qué es lo que no hace la persona, qué tanto ha cambiado. Ahí mismo, las áreas de su vida también. ¿Cómo se encuentran? Brevemente saber. Ya quizás por aquí ustedes pueden identificar problemáticas que como objetivos secundarios, por así decirlo, lo podemos ver, no pasa nada, pero igual saber, ¿no? Cómo estamos en las áreas importantes de la persona. Como recursos y fortalezas es recursos internos que ya le ha ayudado anteriormente. Hay algunos consultantes que ya sea que han tenido terapia anteriormente o no, hay cosas que les ayuda, hay cosas que les gusta mucho. Y aquí, no sé ustedes, pero yo soy bastante flexible y tengo bastante apertura mental para que me digan lo que deseen comentarme. Tengo personas que me dicen que se apoya mucho de la religión y no hay ningún problema. Tengo personas que me dicen que les gusta escuchar mantra y no hay ningún problema. Personas que me dicen que practican no sé qué técnicas o habilidades, no hay ningún problema si es que nosotros evidenciamos también que es algo saludable y lo ayuda en la persona. ¿Quiénes somos nosotros para quitarles algo que puede ser valioso también para ellos, ¿no? Y significativo y saludable también. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? No solamente como, mi fortaleza, no sé, disciplina, responsabilidad, no. ¿Cuáles son esos puntos buenos o saludables que puede tener la persona? Quizás ya sabe abordar ciertas crisis o ciertos momentos de angustia. ¿Qué de lo que haces te funciona? Ahorita piensen en ustedes mismos. ¿Qué de lo que realizan cuando están mal les funciona? ¿No? Por ejemplo, en su rutina diaria, normalmente yo si hago esto, a mí me funciona. Y puedo luego estar mejor, por ejemplo. Ok, ¿qué es lo que sí tienes y qué es lo que no tienes? Hay consultantes que no tienen recursos y te lo dicen, no, yo estoy mal, y lloro, lloro, lloro hasta que me quedo dormida. No, no hago algo para evitar el llanto. Incluso no se crece o no crece tanto. Esto pasa, esto me dicen. Vemos, ¿no? Recursos externos. Hay red de apoyo, hay familia, comunidad, recursos económicos, culturales, ¿no? Puedo yo tener una consultante que normalmente me comenta, sí, yo voy al gimnasio, o como esta consultante, que las uñas, que el gimnasio, que el spa, que tal día, con una amiga por la playa, no hay problema. Pero claro, luego hay otros consultantes, o a veces es más complicado con los adolescentes, a los papás no entienden mucho de psicología, no saben, y le estamos pagando quizás a las justas también, las sesiones de psicología y no hay muchos recursos de donde sostenerse. Y ella como adolescente, ella como persona independiente, pues es más complicado, ¿no? Sin embargo, es encontrar qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Como quien dice, intentamos hacer un FODA, por así decirlo, un FODA personal, no tal cual, pero me refiero a algo similar. Vamos encontrando también estas variables, ¿no? Y evaluar la evitación. ¿Qué está dejando de hacer? Hay lugares que eres consciente que evitas, ¿no? Ya no quiero ver esto, ya no quiero ir a tal lugar. ¿Qué es lo que sostiene eso que yo puedo evitar, ¿no? Normalmente vemos si es que tiene mayor fundamento o no. ¿Qué personas evita? ¿Por qué las evita? ¿Qué emociones, hay emociones que intentan no sentir? ¿Hay alguna emoción que a ti no te gusta sentir y que hacemos algo para no sentirlas? ¿Te dices algo, haces alguna acción? A veces el ser humano no se da cuenta y a veces puede hacer acciones para ya no sentir eso. Puede hacer acciones puede tener pensamientos, reglas más rígidas, eh, reglas cognitivas, perdón, para no querer como que la emoción también florezca, ¿no? ¿Qué actividades? Estos son dos formas también de preguntar. ¿Qué actividades dejé de hacer
desde que inició este malestar o problema. De esa forma lo situamos más en el presente. Desde que pasó esto que me dices, ¿qué actividades hemos dejado de hacer? ¿Qué hago o dejo de hacer cuando aparece el malestar? Cuando tú me comentas que antes de dormir, normalmente estás en la cama, estás con el celular, miras redes sociales, miras TikTok y vienen ciertas emociones, viene por ejemplo la emoción de la angustia, viene tu emoción de la tristeza. ¿Qué haces en ese momento? Siempre pregunto eso. Ah, cuando me siento así, me siento allá. ¿Qué haces con esa emoción? No hago nada. Simplemente dejo que se vaya. ¿Cómo es dejar que se vaya? ¿Sigues con el celular? ¿Te dices algo? ¿Intentas dormir? Sí, me esfuerzo a dormir. Ok, ¿y qué tanto te demoras en dormir? ¿Se te hace, no sé, fácil poder forzarte a dormir? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nosotros, qué hacemos, ¿no? En otros momentos. Cuando me comentas que estás en el trabajo y vienen recuerdos sobre esto que sucedió, ¿qué haces en ese momento? Ah, me levanto, voy al baño para lavarme el rostro, o decido caminar un rato, o no, decido poner música quizás y concentrarme más en el trabajo, o hablo con una amiga que está al costado para distraerme. ¿Te funciona? Siempre pregunto eso ya. ¿Eso que me dices que haces, te funciona? Sí, no. ¿Qué tanto haciendo antes de hacer eso? Tu emoción del 1 al 10, no sé, viene la culpa, estás en el trabajo y sientes culpa porque recordaste algo. Del 1 al 10, ¿cómo es esa culpa? No sé, un 8, ok. Luego que me dices que normalmente hablas con tu amiga para poder distraerte. ¿Te funciona? Sí. Ok, ¿qué tanto baja la culpa? Ah, a un 6. Ok, no baja mucho entonces, no. Hacemos otra cosa más para que la culpa baje, identificas. También otra cosa que consulto es qué tanto demora en recuperarse. O sea, no hay esta recuperación después de que viene una emoción también bastante fuerte. ¿Cuánto tiempo también volvemos otra vez a estabilizarnos, se podría decir, ¿no? Uy, no, sentí culpa, vino este recuerdo en el trabajo y me duró todo lo que dura en el trabajo. No sé si en algún momento les ha pasado. Quizás viene algún malestar, ya sea algún recuerdo o incluso algo pasa, están estresados, están fastidiados, están tristes y les dura todo lo que dura el trabajo o todo lo que dura también las clases. ¿Cómo puede ser que no? Y esa es una forma incluso también de ver el avance. Ya no dura tanto, dura menos, también puede ser. Estas son algunas pruebas, yo no utilizo todas, pero estas son algunas pruebas que les recomiendo mucho. Igual todo lo van a conseguir acá para que lo puedan, para que lo puedan ver, que quizás puedan utilizarlo, ¿no? Y señales también en donde la persona quizás ya está preparada para poder iniciar con lo de la activación conductual. Por ejemplo, algunas cositas que ya les había mencionado antes. Comprende comprensión del problema presente, puede identificar las conductas como problemas, se da cuenta, es consciente del problema. Existe alianza terapéutica básica, o sea, ya he podido tener un mejor grado de confianza, porque si no, exponerlo a algo que sé que le va a generar malestar porque es inevitable, pero cuando no hay confianza, cuando no hay cercanía, no suele durar mucho. No está en crisis aguda, desorganizada. El consultante actualmente no está en crisis y si estuviera en crisis tengo que regular esa crisis. Puede comprometerse con acciones pequeñas, como les dije, la cité 1 hora antes y vino, no hay problema. Puede observar la relación entre la conducta y el estado emocional. Soy consciente que cuando no hago esto me siento peor. Tolera hablar de lo que ocurre sin desregularse completamente. Logra tolerar cierto malestar. Si mi consultante no logra tolerar cierto grado de malestar frente a algunos cambios, frente a algunas cosas, la verdad que sí logra ser pesado. He tenido, por ejemplo, jovencitas en donde, yo voy al gimnasio siempre, me gusta, ok, pero un día, no sé, su mamá le dijo, no, no vas al gimnasio, uy, no, crisis, estalló, no aguantó el cambio. Oye, pero hubieras podido hacer alguna otra actividad, no, se bloqueó totalmente. Tengo quizás que evaluar, ver qué pasó. Ahí es donde personalmente y incluyo algunas habilidades de lo que es DBT. Hago análisis en cadena, que puede ser un poco como análisis funcional para ver también qué es lo que está pasando. Sobre todo si estoy en primeras sesiones y quizás recién estoy conociendo al consultante, para ver también.
y darme cuenta en qué momento, ¿no? Al final, la activación conductual en casos de sufrimiento, en casos complejos de malestar mayor, no son una de las primeras técnicas que se practica. Y eso también lo vemos reflejado acá. Cuando trabajamos con casos de mayor complejidad, primero son estas variables que nosotros tenemos que darle check. Contención emocional, validación, hacemos esta evaluación, lo que les enseñé, estas diapositivas. La estabilización es muy importante para luego hacer el análisis funcional, la activación conductual gradual y ampliar también la ampliación de repertorios, es decir, vamos también haciendo otras estrategias o vamos mejorando también lo que tenemos. Yo les recomiendo mucho, no sé si de esto tengo material, voy a ver, pero yo les recomiendo mucho que puedan investigar un poco sobre los niveles de evaluación de la DBT. Me gustan mucho los niveles de evaluación de la DBT, incluso yo siendo cognitivo-conductual. Cuando me formé en DBT, aprendí sobre los niveles de validación y me gustó mucho. Son 6 niveles en total. Escuchar y lenguaje no verbal. ¿A qué nos referimos con el primer nivel? La persona, nosotros con el simplemente hecho de escuchar y mostrar un lenguaje no verbal con la apertura en decir te estoy escuchando, te estoy prestando atención y te estoy siguiendo, es básico. El primer nivel de validación. Si yo no sigo a mi consultante, pierdo. Por eso no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado o hay algunos consultantes que dicen, ¿no? La psicóloga se puso a ver su celular o a ver la laptop y no me respondió. Yo recuerdo que fui una vez a un terapeuta y era como tener que llenar en ese momento su historia clínica mía, entonces todo era como la computadora y no me miraba. La computadora y me miraba un poquito, no me miraba. Entonces parecía más como secretaria, se podría decir. Parafrasear lo que dice. Ok, Alison, por lo que me comentas, entiendo que esto ha pasado, entiendo que te has sentido de esta manera, entiendo que después hiciste esto. No vamos a poder trabajar casos complejos si es que nosotros primero no sabemos escuchar. Si no mantenemos una escucha activa, tú no vas a poder parafrasear. Si tú no puedes parafrasear, no vas a poder llegar a lo que a veces me dicen algunos estudiantes. No sé si formulé bien el problema, no sé si estoy haciendo una buena hipótesis, no sé si están haciendo, no sé si estoy eligiendo bien las técnicas. Eso no es por colocar y no tienes que saberlo todo. Tu consultante te puede ayudar. Pero si yo no hago bien las preguntas, porque no sé escuchar y por lo tanto no sé parafrasear, perdemos. Entonces, es una estructura que se va colocando desde el primer ladrillo, tiene que estar todo bien, desde la base tiene que estar bien para yo poder aumentar y crecer. Practiquen mucho la escucha activa y el parafraseo en su día a día, con pareja, con amistades, con hijos, con quien ustedes sean esos primeros consultantes, hay que practicarlo. Reflejar lo emocional. De acuerdo a lo que me está diciendo, a lo que me está comentando, puedo yo reflejar una emoción. Eso también se entrena. Es una habilidad bastante bonita. Yo puedo decirte cómo me fue en el día. No necesariamente te digo cómo me sentí, solamente lo caótico que se me hizo llegar hasta acá. Y tú me puedes decir, Alison, comprendo que has pasado por toda una odisea. Comprendo que puede haber sido muy agotador el camino. Entonces, estás reflejando lo emocional también en base a lo que yo te estoy mencionando. Eres capaz de identificar ciertas emociones. Alison, ¿y qué pasa si no identifico la emoción que es? No hay problema. El consultante te puede corregir. Incluso está perfecto. Porque me puede decir, no, Alison, no me sentí así, es más del otro lado. O no, Alison, es que no me sentí enojada, fue más culpa lo que sentí, porque pensé esto. Ah, ya, ok, entonces sentiste culpa, entiendo que sentiste culpa por esto que me mencionas, ¿no? Validar en base a su historia cuando yo valido a la persona en base a lo que ya su propia historia me puede haber comentado sobre ella, ¿no? Y validar a la persona más que a las palabras. Esto es el último nivel de la validación de BT y nos habla mucho de valida a la persona por quién es y no únicamente valides como la emoción o la tristeza. O sea, tú no estás hablando con la tristeza, sino que estás hablando con el ser humano, con la persona. Valida a la persona como es, que es un ser humano, que siente, un ser humano que experimenta cosas nuevas, un ser humano que puede ser complejo y a la vez defectuoso y a la vez también es válido y tiene derechos. Entonces, validamos a la persona por lo que es un ser humano.
Miren estos niveles de validación, estudienlo, porque es muy bonito. Y aquí es donde estamos reforzando también esta alianza terapéutica. ¿Ok? Entonces, dentro de contención, validación, va todo esto y hay que practicarlo. La evaluación es lo que les comenté anteriormente. Con respecto a la parte de lo que vendría a ser la estabilización, sí es importante, y acá nos dice también estos autores, la estabilización no logra que la persona deje de sufrir para luego actuar. Nuestro fin no es que la persona se sienta súper bien, como diciendo, ya hicimos que esté feliz o ya hicimos que esté bien, para que luego comience a actuar. No se trata de eso, sino es em, como dice aquí, ya no verlo como, ya dejó de sentirse mal la persona, ya dejó de llorar, ya dejó de lamentarse, ya, entonces ahora sí podemos continuar. No, sino es que tiene actualmente recursos suficientes para dar el siguiente paso o todavía hay algo de malestar, ¿no? Que si el consultante actualmente está preparado para poder sobrellevar los cambios que puede significar la activación conductual. Mirarlo más hacia la obtención de recursos, la obtención de cierta sensación de seguridad en donde no sé si me voy a sacar 20, pero sé que no es un peligro dar este examen, por ejemplo. No sé si me voy a sacar 20. Yo no digo que soy la mejor alumna, pero creo que puedo dar un buen examen. Ahí es donde ya la estabilización cumple esa función y eso se le menciona al consultante. Cuando yo le digo al consultante que entra, mira, normalmente lo trabajo desde un enfoque en trauma, así, vamos a entrar en una etapa de estabilización. Vamos a darnos nuestras primeras 2, 3 sesiones para ajustar algunas cosas del día a día. Porque si el consultante no está durmiendo bien, si el consultante no come bien, si tiene crisis, si en el trabajo se bloquea y luego se queda en el baño como 2 o 3 horas y no sale o a veces falta el trabajo, lo que sea, o no ve a los amigos, se siente mal, ¿cómo voy a poder avanzar con lo otro si es que primero no regulo eso? Y no es regular de que ella me diga que en el trabajo no pasó ningún problema, porque eso ni ella ni yo lo puedo controlar. Sino yo le digo al consultante, el punto es lograr que tú vengas a una sesión y me digas, Alison, pasó esto, pero mira, lo pude manejar. Alison, vino mi jefe, me dijo todo esto, pero sí me sentí mal, sí sentí como vergüenza, se podría decir, pero tampoco fue tan intenso al punto de que me quería ir. Hice esto, logré esto, me recordé esto y lo pude también manejar. No, el objetivo es desarrollar suficiente seguridad, flexibilidad y apoyo en mí mismo, como yo como paciente, para que pueda comenzar a actuar aún cuando el sufrimiento siga presente. Es, ¿puedo yo cuidarme a pesar de que este malestar aún pueda aparecer? Si el consultante presenta llanto constante, negación de que la relación ha acabado, por ejemplo, si una relación termina luego de 9 años, poco apetito, aislamiento, desinstaló aplicaciones que pueda recordarle a la expareja. Piensa, por ejemplo, nunca encontré a alguien igual. ¿Qué trabajo las primeras sesiones para luego para luego añadir la activación gradual? ¿No? Tenemos que ver qué de esto primero necesito quizás regular, qué de esto primero necesito quizás abordar, estabilizarlo un poco más para que la persona pueda comenzar a actuar. Y justo aquí en las sesiones, no necesariamente lo suelo manejar en este orden, pero sí quise hacer una idea de cómo más o menos dividiéndolo en 3 sesiones se puede trabajar. Antes de eso, no sé si alguien escucha un ruido que está por acá. Espero que no lo escuchen. Si lo escuchan, mil disculpas, están creo que trabajando. Entonces estoy intentando ahorita concentrarme lo más que puedo. Pero ya, de acuerdo a este caso que les digo, por ejemplo, termina una relación luego de 9 años termina la relación luego de 9 años y ella presenta todo este malestar. Yo necesito primero estabilizar, regular
para luego comenzar a aplicar la activación conductual. Es importante cuando trabajamos con casos de sufrimiento complejo. Entonces, por ejemplo, la primera sesión, yo primero puedo comprender más la historia, valido el malestar, eso es lo que yo le entrego al paciente en esa primera sesión, valido el malestar, evalúo si es que hay riesgos letales, porque veo que es una persona quizás de 30 años que ya dijo, con esta persona hago mi vida, con esta persona me quedo. Pueden haber cosas de por medio y yo quiero ver si hay riesgos también o conductas autodestructivas, que no solamente es cutting, puede ser cualquier otra conducta en donde la misma persona se expone y es consciente de que se está exponiendo a cierto peligro. Explorar también apoyo, si la persona tiene apoyo suficiente, por ejemplo, e identificar qué es lo que va manteniendo el dolor, es decir, qué evita, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que pasa incluso después cuando no hace, y cómo te sientes después de hacer esto, ¿no? O cómo te sientes después de ya no hacer esto. Todo esto intento trabajarlo en una primera sesión. Desde ya se inicia con la validación y evaluar ciertos riesgos. Estos dos puntos para mí son muy importantes, porque en base a eso yo continúo las siguientes sesiones. Una segunda sesión, yo puedo identificar lo que está haciendo para afrontar el dolor. Es un poco como, ok, ya entiendo lo que mantiene el dolor y si es que tenemos recursos, puedo yo incluso detallar más esta parte, por eso lo coloco acá como más detallado. Explorar también esa evitación, qué tan, qué tanto también incluso se ha podido generalizar o qué es lo que sostiene esa evitación. Diferenciar, y aquí iniciamos un poco de psicoeducación, diferenciar también el dolor y el sufrimiento, ¿no? Juntos también vemos esa diferenciación y nos vamos dando cuenta de factores a considerar. Detectar también recursos posibles, incluso si me da tiempo, este tema de explorar apoyo, lo suelo trabajar mucho en esta parte de detectar recursos posibles. Ya. En la tercera sesión, buscar pequeñas acciones posibles, mantener necesidades básicas, recuperar una rutina mínima. Estos son aspectos que también los suelo ver en esta tercera sesión cuando buscamos quizás acciones pequeñas en el día a día que me doy cuenta que necesitamos ajustar. Incluso el tema, por ejemplo, creo que acá no está, de pedir ayuda. Ojo, esa también puede ser una acción pequeña. Puede que yo no le diga al paciente, quiero que lo resuelva todo, pero al menos lo comunique. No sé, comunique que ese día no me sentía bien, comuniqué si es que ese día no quise almorzar. Normalmente en mi casa almuerzan todos juntos, ¿no? Pero quizás lo llegué a comunicar. Esto es un poquito la estructura de la primera sesión, segunda sesión y tercera sesión. No es lo mismo para todo, pero yo les diría, tengan lo valioso de cada una de las sesiones que les puede a ustedes servir como momento. Ahora, hay algunos casos que las sesiones de estabilización dura un poco más, dura más todavía, puede durar las 8 primeras sesiones. O sea, esto es lo que preparo para quizás determinar las cosas que tengo que estabilizar y un poco de lo que se trabaja esta tercera sesión. Es como la tercera sesión se puede alargar incluso a 6 sesiones, incluso a 8 sesiones, pero manteniendo la idea de que ya la persona tiene que estar haciendo pequeñas acciones. Y como digo, dentro de las pequeñas acciones está pedir ayuda. Puede que no necesariamente le estén pidiendo al consultante ya, pero resuélvelo, no como mejóralo, pero al menos he pedido ayuda. He pedido ayuda de mi pareja, he pedido ayuda de mis padres, poder como trabajar también en base a eso. Preguntas para construir el plan. Ya aquí hablando y algunas cositas de acá también se repite un poco con la parte de análisis funcional. Cuando les menciono, ¿no? Identificar qué es lo que ha dejado de hacer y hacerlo muy específico. Por ejemplo, ¿qué he dejado de hacer? Ah, dejé de salir con mis amigos. Ya, pero necesito especificarlo más, porque aquí entran conductas que ya no hace para nada, ya no sale, ya no ha vuelto a salir con sus amigos nunca más, conductas que ha hecho que está reduciéndose, que hace poco, o conductas que aún lo sigue manteniendo de alguna otra forma en la misma frecuencia. Por ejemplo, salir con amigos.
No sé, Anthony, me mencionas el tema de salir con amigos. Coméntame, ¿ya no salimos con los amigos? ¿Sales poco con los amigos? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es ya no? ¿Cómo es ya no incluso? Ok, él me dice, antes salía todos los viernes, ahora solo una vez luego de 3 semanas. O sea, parece que 2 fines de semana pasados no ha salido con las amistades. Ok. Cocinar, para nada, ya no cocino desde hace 3 semanas. Ahora solamente pido delivery. Entonces, el cocinar, por ejemplo, imagínense, ok, no cocinas ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. No, pido delivery para los tres, ¿no? Para desayuno, almuerzo y cena. Ok, entonces la conducta de cocinar puede que ya no haga absolutamente nada. Incluso hasta yo especifico un poco más. Ok, ya no cocinas lo que es comida. Pero desayuno, no sé, me sirvo agua. Si en la refri tengo, no sé, fruta, puedo comer la fruta. Entro a la cocina al menos. Y para que si entramos a la cocina y que no, busco siempre especificar esas cosas. Incluso si me dice, sí, al menos entro a la cocina para esto, ya, ¿qué es lo que te motiva al menos de hacer eso, no? Me dices, ya, al menos esto hago, ok, genial, ya. ¿Por qué? ¿Por qué al menos eso hacemos? ¿Qué está siendo importante ahí? Y ahí es donde pasamos a esta segunda parte. ¿Qué es importante para la persona? Y esto es bastante bonito explicado desde ACT. Yo lo voy a explicar así de forma general porque creo que esto lo llevamos en general en todos los enfoques, pero ACT lo explica muy bonito, el tema de los valores dentro de la persona, ¿no? En este caso, ¿qué es importante para la persona? Aquí es donde aparecen valores, intereses, reforzadores. ACT nos dice de que no nos referimos a valores con, no sé, el valor del respeto, de la responsabilidad. No, valores, lo que es importante para la persona. Para mí es importante mis estudios, para mí es importante mi familia, para mí es importante poder cenar con mi hija. Y eso es lo que al menos me mantiene de pie, me mantiene lúcido en las noches, en la cena, cuando llego al trabajo, poder cenar con mi hija. Ok, entonces identificamos que eso es importante para la persona, ¿no? Puede ser una oración, puede ser una frase, puede ser una palabra. ¿Qué es importante para la persona? ¿Qué está siendo valioso a pesar de que esto está sucediendo? ¿Qué quizás en base a eso también ha perdido o qué es lo que está manteniendo? ¿Qué le importa actualmente? No, perdón, ¿qué le impide actualmente hacerlo? Es decir, las actividades, esta actividad me dices que ya no lo haces. ¿Qué es lo que impide? ¿Vergüenza? ¿Culpa? Miedo, fatiga, ¿no? Darme cuenta si son emociones o pensamientos, reglas cognitivas, y si es que incluso la persona tiene recursos para poder afrontarlo. Ok, me dices que cuando ya te estás alistando para salir a caminar, viene este tipo de pensamientos. ¿Qué haces en ese momento, no? Igual logras salir o en algún momento esos pensamientos, esta conducta, estas emociones son más fuertes. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo me siento después de hacer eso? También es importante. Y en un cuarto lugar, ¿cuál sería el paso más pequeño que podríamos hacer? Y aquí es donde cuando vamos construyendo la activación conductual es siempre llevarlo a pasos pequeños específicos. Hablar con mi amiga para que sepa el por qué decido no asistir a las reuniones. Yo quizás, mi fin quizás no sea quiero que vuelvas a las reuniones con las amigas. Quizás ahorita no puedes, quizás no quieres tener la conversación con ellas, no quieres verlas a las 6, ¿no? Estás mal, estás triste, ha pasado esto, sientes vergüenza, sientes tristeza, ok, pero ¿cuál sería el paso más pequeñito? Porque ahí es un error y a veces yo la quiero mandar a que vaya y salga con las amigas. Pero ese puede ser realmente un error. Y estamos como saltando los pasos. Ok, ¿cuál podría ser el pequeño paso? Al menos escríbele a una de ellas, a la que sea más cercana para ti, y al menos dile por qué no puedes ir, porque normalmente incluso tú evitas hablar del por qué no estás asistiendo a las reuniones, ya. El paso más pequeño sería, escríbele, mándale audio, llámale, ¿cuál sería más seguro para ti, pero en donde igual estás afrontando la situación? Y dile, ¿por qué este viernes no vas a salir con ellas? Simplemente dile a ella y coméntale. Por ejemplo, ese podría ser el paso más pequeño. La persona está haciendo su maestría y normalmente por ahí está faltando o no está cumpliendo mucho con las actividades. ¿Ya? ¿Cuál sería el paso más pequeño? Ordenar mis apuntes de mis clases de maestría, por ejemplo.
¿O cuál sería otro paso incluso un poco más pequeño o un poco más sencillo también para la persona? Si yo mando de una vez a que la persona haga activación y haga otras actividades que pueden ser más complejas, también la puedo perder, ¿no? Estos últimos dos puntos a tener en cuenta, buscar la conducta objetiva, no es mi objetivo no es recuperar su vida social, volver a ser la misma persona, no. Esto yo no lo mido, esto yo no sé qué es, yo no sé qué es esto. Yo lo tengo que pasar a algo observable, medible y concreto. Responder un mensaje al día, salir 10 minutos a caminar al parque de la esquina, llamar a mi amiga cuando me siento triste y decirle esto, preparar al menos el desayuno, ya, a esta persona que está pidiendo delivery los 3 días, al menos el desayuno es más sencillo, no tienes que cocinar mucho, el desayuno al menos intento, quizás no todos los días, lo puedo hacer un fin de semana que sé que no estoy muy apurado para mis clases, ¿ok? Esto se construye en base a lo que la persona valora. Ustedes en este momento identifiquen, en base a lo que más valoro, cuál podría ser un pequeño paso que yo podría dar de forma bien específica centrarlo. Si tú no lo especificas, el consultante en el día a día lo va a perder y luego una siguiente sesión te va a decir, no, no lo hice porque no sabía cómo o me sentí mal, ok, pero ¿qué también realmente se especificó bien la conducta que estamos pidiendo? ¿Qué tan alcanzable incluso es para la persona? Y lo que les mencioné en la sesión pasada, ¿no? Si mi meta final es que retome el contacto social con sus amigos de la universidad, este no puede ser mi primer paso. Yo tengo que dividirlo en pasitos, en niveles de aproximación, bien chiquitito. Esto se construye con el consultante, tú no lo haces solo aparte, lo construyes con el consultante. ¿Cuál es menos riesgoso? ¿Cuál es un poquito más riesgoso? Y vamos puliendo y avanzando. Avanzando a conciencia, porque si yo paso a conversar por teléfono, es porque yo ya sé que el consultante ya ha instaurado el leer mensajes y responder un mensaje. Yo no puedo pasar a conversar por el teléfono si es que esto luego lo pierde. Yo tengo que ir viendo de forma progresiva que lo pueda cumplir y esto me puede demorar 2 semanas más. Puede ser, va a depender de muchos factores del propio consultante y de su propio entorno. Y último, siempre evaluar las barreras. ¿Qué es lo que le impide que realice la acción? Por ejemplo, si yo le digo que salga a dar una caminata luego de sus clases virtuales, me puede decir que siente vergüenza, que no tiene permiso de su mamá para salir, me puede decir que tiene miedo de encontrarse con alguien que conoce. Entonces, si eso pasara, ¿qué puede hacer la persona? El punto de la activación conductual es ayudar a que la conducta valiosa ocurra aun cuando la tristeza o el malestar esté presente. Entonces, ¿qué puede hacer la persona para que igual pudiera salir a caminar? Y esto yo lo trabajo con el consultante. Por eso es que siempre se le da el monitoreo cuando ya tenemos el plan y cuando el consultante va logrando, es dar el monitoreo, qué le funcionó, qué no le funcionó, qué se necesita ajustar, qué se necesita mejorar, qué podemos hacer para que sí lo cumplas de alguna otra forma sencilla, pero que sí lo puedas cumplir. ¿Ok? Desde la activación conductual, el foco sigue siendo la idea de cómo ayudamos a que la persona continúe acercándose a la conducta valiosa aunque aparezca el malestar. ¿Cómo ayudamos a que la persona igual haga la conducta? ¿Qué tan chiquito lo tenemos que hacer? ¿Qué tanto tiempo también nos tenemos que dar? ¿Ok? Entonces, me gustaría que nos podamos quedar con esta idea. Me faltó colocar mi último, esto es otra cosa, me faltó colocar mi última diapositiva de gracias y me estoy también un poco yendo con el tiempo. Me gustaría en algún momento, si no es por mí, por algún otro psicólogo, que ustedes aprendan sobre estos niveles de validación que son muy bonitos. Si yo no sostengo, si yo no comprendo, si yo no escucho, esto ni otros procesos que pueden ser más complejos se logra, y no únicamente con darme esa responsabilidad y ese peso, pero es importante saber de que soy la persona que acompaña, no soy la persona que resuelve y tiene todo el plan súper listo ya preparado. Somos un equipo, pero soy la persona que acompaña a alguien más. Necesito sostener a alguien más, sosteniéndome a mí, pero sostener a alguien más. Practiquemos la escucha activa y el parafraseo para que cuando podamos tener la oportunidad de
poner en práctica la estabilización se pueda lograr, ¿no? Eso, ahora sí, termino. Muchísimas gracias por su tiempo. Si quizás hubieran dudas, creo que tienen un grupo de WhatsApp, quizás por ahí puedo quizás algo Eh, responder, pero agradecerles mucho por su Doctora, tiempo una y Stephanie, consulta. muchísimas gracias. Sí, coménteme, ¿Cómo coméntame, está? ¿qué Desde su tal? experiencia, que veo que es muy amplia, eh, estos pacientes que tienen un sufrimiento complejo, ¿no? ¿Cómo los ha llegado a ver? ¿Llegan a salir o es un cuadro que lo va a tener como que se dice crónico, siempre van a recurrir al psicólogo? ¿Llegan a salir de este cuadro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es como en los casos de violencia. Imagínate que tú quieras estabilizar y ayudar a una persona que está sufriendo violencia, pero la persona no sale de ese entorno. Y no digo la mayoría, pero los casos que lamentablemente siguen conviviendo con esta invalidación, con estos factores externos que también puede reforzar el malestar, es complicado esa mejoría al 100% hasta que la persona no salga de esa realidad. Puedes ayudarlo a que se mantenga, a que vea la vida de una forma diferente y se vea a ella de una forma diferente. Pero a la vez también es complicado. Es como que trabajes con una persona, no sé, autoestima, pero en su casa la siguen viendo mal y la siguen tratando mal en cuanto a su aspecto. Es muy complicado. Imposible no es, pero es complicado. Si hay mejoras, claro que sí. Pero quizás no como nos gustaría que funcione si es que la persona sigue en ese ambiente.